a Víctor Pineda, presidente y fundador de World Enabled. Él va a estar conectado a través de un video que nos envía justamente. Adriana Molano, fundadora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo. Bienvenida, bienvenida Adriana. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Se encuentra con nosotros también un gran amigo de Smart City Expo Latam Congress, Elkin Velázquez, representante regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat. Bienvenido, Elkin. Elena Estavillo, directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro. Bienvenida, Elena. Ileana Cerón Palma, presidenta de Fab City Hub Yucatán y directora de C-Clima, Centro de Innovación Urbana de Fab City. Bienvenida. Y para moderar esta sesión, agradezco a mi amigo Álvaro Cetina, regidor del Ayuntamiento de Mérida. Bienvenido, regidor. Te cedo la palabra, Álvaro, para comenzar la sesión. Con permiso. Pues muy buenos días a todas y a todos. Los que no son de aquí, pues bienvenidos a Yucatán, donde solo hay dos tipos de clima, cuando hay calor y cuando hace más calor. Y ahorita con las lluviecitas que nos estamos echando y el 80% de humedad, espero que se la estén pasando muy, muy agradable. Pues este foro, como ya explicaban, pues tiene que ver con avanzar hacia una sociedad digital mucho más equitativa. Sabemos que el tema de las ciudades inteligentes, pues prácticamente traen varias categorías como el gobierno inteligente, la economía digital, la movilidad urbana sustentable, el tema del Big Data y los datos abiertos, medio ambiente. Y ahorita pues también vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el tema de una sociedad más equitativa. Ya presentaron nuestros ponentes, pero creo que vale la pena recordar a Víctor, que no se encuentra con nosotros. Ahorita pondremos un video de él. El doctor Víctor Pineda es un emprendedor social, un experto en derechos humanos reconocidos a nivel mundial y un destacado académico sobre ciudades inteligentes, inclusivas y accesibles. Adriana Molano. Adriana es analista de tendencias digitales y consultora en comunicación, cultura e innovación para la transformación digital y el desarrollo sostenible. También Elena Estavillo. Elena dirige el Centro I para la Sociedad del Futuro, experta en el ecosistema digital y tecnológico, con énfasis en la transformación que genera en nuestra sociedad. Ileana, también local como yo, que es doctora en ciencias. Ileana Cerón, que es doctora en Ciencias y Tecnología Ambiental, más de 15 años de experiencia en planeación estratégica, asesorando empresas y gobiernos, y actualmente dirige el Centro de Innovación Urbana y Acción Climática del Fab City Yucatán. Y Elkin Velázquez es el representante regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Ha acumulado experiencia como jefe de gobernanza urbana y coordinador de programas Ciudades Más Seguras, y apoyó programas en África y Asia sobre la nueva agenda urbana. Hoy por hoy, pues avanzar hacia una sociedad digital mucho más equitativa, pues a raíz también de una pandemia que nos tuvo encerrados 2 meses, pues prácticamente ya es un imperativo que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con los gobiernos, y desde luego tenemos que reconocer en este punto las brechas digitales que todavía existen en Latinoamérica. Solo en México, solo el 50% de los hogares en el país tienen internet. Y esto pues dificulta pues lo que es hoy por hoy nuestro panel, nuestra pregunta, que es: ¿será la sociedad conectada del futuro una sociedad más equitativa con todos estos nuevos retos, con el tema de la polarización también de las redes sociales, y que estas redes sociales también dependen netamente de empresas privadas? Y es por eso que pues, creo que vamos a poner ahorita un video de Víctor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes, y especialmente mi gran amigo Manuel Redondo, todo el equipo de Smart City.
LATAM Congress por esta oportunidad de participar con ustedes. Mi nombre es Víctor Pineda. Soy presidente y fundador de la Fundación Pineda, World Enabled, y la campaña impulsada por Naciones Unidas que se llama Cities for All, o ciudades para todos y todas. Esta campaña va a incentivar y transformar 100 ciudades para que sean más inclusivas, accesibles y resilientes para el año de 2030. Quiero hablar de un tema hoy muy cercano a mí como asesor de gobiernos, como líder en el mundo de desarrollo urbano, como empresario, pero también como una persona con discapacidad. El mundo se encuentra en un punto de inflexión y volatilidad, en donde los factores políticos, económicos, sociales cada vez nos competen más. El cambio climático, la migración, las guerras, la persistencia de la inequidad siguen creando obstáculos a nuestro desarrollo y a nuestra prosperidad. Las regiones y los riesgos del mundo se aceleran y el escenario digital no es una exclusión. La exclusión, en realidad, de las personas de beneficiarse de esta transformación digital es una gran meta, y la falta de gerenciar una participación inclusiva limita o invalida el desarrollo de nuestros países y comunidades. Sabemos que hay muchas razones para ser optimistas. Ahora estamos creando colaboraciones inimaginables en comunidades conectadas virtualmente. La pandemia, por ejemplo, nos ha dado la oportunidad de crear nuevas alianzas. Hace 2 semanas yo di un discurso con líderes en el Festival de Cannes en Francia. La semana pasada estuve en la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y hoy estoy acá con ustedes en México virtualmente. Estamos promoviendo tecnologías juntos con nuestros aliados y soluciones que adelantan los valores de inclusión radical y que compartimos con ustedes en unos ejemplos muy prácticos. Como debemos avanzar juntos hacia una región innovadora, todavía hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es una sociedad digital inclusiva? ¿Cómo manejamos las nuevas dinámicas digitales para que sean beneficiadas con la colaboración de todos y todas, desde riesgos derivados de la pérdida de privacidad, invasión de redes sociales y la polarización del debate cívico y político, hasta la pérdida de confianza en tecnologías, gobiernos y los monopolios de la propiedad de los datos digitales. Todos estos son brechas importantes que tenemos que conseguir soluciones. Cómo mejorar las vidas y tener un impacto en las comunidades que representamos. Todos estos temas abren nuevas brechas y cada brecha consiguió traer una oportunidad. Por ejemplo, en Ámsterdam estamos adelantando un proyecto innovador al que llamamos Amsterdam for All, como parte del Compacto Global de Ciudades Inclusivas y Accesibles. Esta ciudad y su proyecto han generado un presupuesto de 3 años, donde el uso de la tecnología y la inteligencia artificial nos ayudará a medir los niveles de accesibilidad para que luego de hacer inversiones precisas y mejoras pertinentes, cualquier persona con o sin alguna discapacidad
pueda moverse libremente por la ciudad. Esto es un ejemplo de la innovación inclusiva, del uso de la tecnología para promover una inclusión radical. La promoción de una sociedad digital más segura, más abierta, más constructiva y equitativa empieza de cada uno de nosotros. Mecanismos de intervención como los DAOs, por ejemplo, formado e impulsado por NFTs, y el blockchain es solo un ejemplo de cómo podemos desbloquear innovación y nuevos recursos. ¿Cuáles casos o usos han dado en nuestra región? ¿Cuáles comunidades que han estado siendo afectadas o excluidas por estas disrupciones digitales? ¿Cómo vamos a utilizar el blockchain, criptomonedas, descentralización, inteligencia artificial, las ciudades, sensores conectados, propagación de datos públicos, datos abiertos? ¿Cómo vamos a usar este nuevo conocimiento en la frontera que nos encontramos con lo que estamos y lo que es y lo que puede ser? Ciudades digitales gemelas que han creado nuevos módulos urbanos digitales. ¿Cómo estamos incorporando comunidades a ver y co-crear esos modelos? Que este es el momento para imaginar qué es lo que es posible, qué podemos crear, cómo podemos adaptar la tecnología para nuestro beneficio, para comunidades que han sido dejadas atrás, cómo podemos avanzar las metas de desarrollo sostenible e inclusivo, cómo podemos echar nuestros sueños en realidad. También estoy muy orgulloso de todos ustedes en México que se han reunido, especialmente un participante muy querido mío que es mi hermano Patrick Pineda. Mi hermano menor ha decidido propulsar y financiar una transformación de ciudades verdes en la región, utilizando los créditos de carbón para eventualmente desarrollar proyectos sociales a través de nuevas maneras de financiamiento. Hay muchas iniciativas de innovación que nos pueden generar transformaciones digitales, ambientes saludables y comunidades más resilientes e inclusivas. Estamos viviendo por un tiempo donde toda esta volatilidad y polarización no nos tiene que dividir. En realidad es una llama para unirnos. Tenemos herramientas, tenemos la imaginación, tenemos la capacidad de crear un futuro que necesitamos. En conclusión, los invito a participar en nuestra campaña global Ciudades para Todos con ONU Habitat, con mi gran amigo Elkin Velázquez, Manuel Redondo y muchos otros aliados para avanzar en inclusión radical. También quiero invitarlos a reunirse con nosotros para crear una alianza y magnificar el impacto del sistema de inteligencia artificial para crear más accesibilidad en las ciudades en Latinoamérica. Así que podemos crear cooperación entre Ámsterdam y ciudades en Latinoamérica y participar con nuestro programa de entrenamiento municipal liderado por la ciudad de Abu Dhabi sobre desarrollo inclusivo urbano. Estas colaboraciones van a cerrar las brechas de acceso y van a crear infraestructura y equipamientos de conectividad resilientes. Juntos podemos proveer tecnologías basadas en nuestros valores, soluciones que apoyan y comparten una nueva visión donde todos y todas participamos. Forjar juntos un futuro al que cada persona pertenece, donde cada una de las voces
que nuestras comunidades tienen la capacidad de actuar para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Le agradezco otra vez por su liderazgo y por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Víctor, que nos envía su ponencia y su video, que no pudo estar presentemente con nosotros. Y en nuestra mesa, antes de pasar, además de que decíamos que este iba a ser un panel atípico, porque por primera vez el político se iba a quedar callado, iba a escuchar, también estábamos hablando de los nuevos valores de la ciudadanía digital y con esto, pues la construcción de futuro. Y hoy por hoy, Adriana, experta en el tema, pues nos va a explicar cómo construimos este futuro con todos estos nuevos valores: sostenibilidad, equidad, accesibilidad universal, entre otras cosas. Y lo único que vamos a decir sí políticamente es: usted tiene el uso de la palabra hasta por 8 minutos. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de conversación y a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Adriana Molano, vengo desde Colombia, por el acento creo que ya me reconocieron. Y quiero empezar esta conversación preguntándoles a todos ustedes si recientemente han tenido una sensación de dificultad para respirar, presión en el pecho, visión borrosa. Y no estoy definiendo acá el listado de síntomas de nuestra reciente pandemia, ni tampoco de la próxima, pero sí de una condición muy particular que venimos atravesando en los entornos políticos, organizacionales, ciudadanos y humanos desde hace bastante tiempo. El concepto formal en términos médicos sería vértigo. El vértigo sucede cuando nos mueve en el mundo, cuando perdemos el equilibrio. En el mundo organizacional hablamos de VUCA, TUNA y más recientemente de VANI. ¿De qué se trata esto? Básicamente el contexto hoy lo podemos entender como quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Eso se parece mucho a la receta de mi terapeuta cuando me trata. Pero no solo la mía, sino la de todos nosotros en los tiempos actuales. Y resulta ser que desde hace mucho, pero particularmente en los últimos 2 años, nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, de lo quebradizos que somos y del riesgo que tenemos en el corto y en el mediano plazo, por no decir en el largo, de perdernos, de perder lo que hemos construido, de perder el norte, de perder el sentido. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta fundamental en el marco de las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué es el futuro? ¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro? Y no estamos pensando en aquella forma en la cual la astrología nos dice si Mercurio está retrógrado o no. Aparentemente estuvo en los últimos años. ¿Cómo realmente necesitamos entender ese futuro? Y lo primero que necesitamos comprender es que el futuro es una decisión. Es nuestra decisión. Es la forma como lo abordamos. Pero para abordarlo necesitamos entender que hay maneras distintas y hay componentes distintos para entender esos marcos de tiempo con los cuales estamos normalmente familiarizados: pasado, presente y futuro. El pasado nos abre la puerta a las interpretaciones. El presente nos permite hacer lecturas, pero el futuro es de posibilidades. Y dependiendo de cómo juguemos esas posibilidades, podemos pensar desde los modelos más tradicionales y que se parecen mucho a cómo tomamos decisiones en nuestras vidas, en el sector público y privado, y tiene que ver con la retrospectiva. Nos paramos desde el pasado, vemos qué funcionó, qué resultados obtuvimos y a partir de eso definimos hoy, en el presente, los pasos que vendrán. Y algo suena extraño desde ese abordaje si queremos pensar en la construcción de futuros, en el futuro que deseamos. Porque necesitamos entender
que podemos construir el futuro, que hay marcos conceptuales y hay herramientas metodológicas que nos permiten hacer esa interpretación y construcción de futuros. Esta es la perspectiva que nos invita justamente a pararnos desde lo que vendrá para entender qué pasos necesitamos dar desde el hoy para construirlos. Desafortunadamente, nosotros, los latinoamericanos, por no ir más lejos, no estamos familiarizados con el futuro. No entendemos que podemos construirlo y nos da miedo muchas veces tomar el riesgo, experimentar, desequilibrarnos un poco para asumir y construir esos futuros que deseamos. Partimos del marco de lo posible y en lo posible vienen otras pandemias, invasiones extraterrestres y cuánta cosa más. Luego viene lo probable, que está asociado a las variables y las posibilidades de conectar y que se den ciertos futuros. Después está el deseable y ahí determinamos nuestras apuestas. Como buenos jugadores de póker, definimos con qué cara vamos a enfrentar ese futuro. Y ese futuro pinta de maneras distintas, mucho más si adicionalmente le sumamos el factor tecnológico y digital. Para irnos a dos de las visiones de futuro mediadas por tecnología, la primera de ellas tiene que ver con que vamos a volver como a una especie de antigua Grecia. Y vamos a estar con capacidad, con tiempo de reflexionar, de pensar en el ser y la nada, de entender, reinterpretar nuestro lugar en el mundo, gracias a que las máquinas van a estar ocupándose de las tareas más cotidianas. Pero por el otro lado tenemos un escenario tipo Wall-E. ¿Recuerdan la peli? ¿Recuerdan el robotcito? ¿Y recuerdan cómo estaban los humanos? Flotando en el espacio, viviendo en una nave superinteligencia artificial planetaria que determinaba todas nuestras decisiones, que además hacía todo lo posible porque no nos conectáramos con el del lado porque estábamos pegados a las pantallas, las cuales nos decían si vestirnos de verde o de rojo, si deberíamos comer X o Y. ¿Cuál creen que es más probable de esos futuros? Piensen en nuestra educación, piensen en nuestras políticas públicas, piensen en lo que ustedes cada día, cada minuto hacen. ¿Cómo pintará nuestro futuro? ¿Cómo se ve ese futuro y cómo necesitamos interpretarlo? Pues lo cierto es que el futuro va a ser creativo, digital y sostenible. Pero sobre eso podremos conversar fuera de esta tarima. Por ahora nos vamos a concentrar en lo digital. Y lo primero que necesitamos entender es que digital es distinto de tecnológico. Tecnológico tiene que ver con el cable, con los dispositivos y demás. Digital tiene que ver con el resultado de las interacciones mediadas por este escenario. Pero adicionalmente, necesitamos entender que digital es un tiempo y un espacio. Dos magnitudes físicas que hoy se vuelven bastante etéreas y que se transforman en la medida de los contextos actuales. Un tiempo y un espacio que pinta de riesgo. Este es el análisis del Foro Económico Mundial en términos de riesgo. Los puntos azules determinan lo económico, que si se dan cuenta no son tantos, y los púrpuras tienen que ver con lo tecnológico. Riesgos de ciberseguridad y riesgos de avance de tecnologías adversas. Qué forma tan diplomática para mencionar a Terminator. En azul oscuro, ¿qué estamos haciendo? Y que está dando resultados. 1% frente a las inteligencias artificiales, 3% frente a explotación espacial. Ciberataques, desinformación, crisis de refugiados y preservación de la biodiversidad. Nos estamos quedando atrás. Y es en esta curva que nos pinta el futuro y el presente
Sumado a tecnologías, nos damos cuenta que estamos llenos de NFTs, de descentralización, de criptoactivos, pero para no ir más lejos, de cómo en la China ya una inteligencia artificial tipo robot clonó un cerdo. Ayer, el pasado. Y acá estamos tomando ese pasado como referencia. ¿Qué tal si tomamos el futuro? ¿Conocen las tecnologías de realidad aumentada? Me imagino que sí, donde se combinan capas de información del mundo físico, del mundo análogo, con información digital. Tengan cuidado, estamos entrando a territorio de primates. Y nosotros, ¿qué haríamos con esas tecnologías? Este es un estudio de consumo digital y nos dicen qué haríamos justamente. El estudio analiza a todo el mundo, incluyendo a América Latina, incluyendo a México y a Colombia, así que estamos representados acá. Y nos dice que un 55% de las personas usaría estas tecnologías para iluminar espacios de baja visibilidad. Yo para eso creo que puedo usar la linternita del celular y no ir más allá. Pero si nos vamos más arriba, nos dice que usarían estas tecnologías para hacer que las personas parezcan personajes de sus películas favoritas. Y estaríamos en el mundo de los elfos o de Game of Thrones. Pero ojo, hay un 34% de las personas en el mundo que diría que le interesa usar tecnologías de realidad aumentada para colorear elementos perturbadores, como grafitis, basura, personas mal vestidas y seguramente el hambre y la pobreza. Queremos usar la tecnología para no ver. Queremos usar la tecnología para no ocuparnos de. Y al final, ese es uno de nuestros futuros más probables. Pero ¿cuál es el deseable? ¿Cuál es el que esperamos? Especialmente cuando consideramos que el problema es que creemos que tenemos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Hay expertos que afirman que en la pandemia pues, avanzamos 10 años en el tiempo, porque pues, adoptamos tecnologías, el uso de herramientas digitales en menos de 6 meses y nos hubiese tomado 10 años en adoptar estas nuevas formas. Elena, la resiliencia, un nuevo concepto que también tienen que tener las ciudades inteligentes. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Buenos días a todos. Una presentación. Perdón, pero no inicia la presentación. No sé si nos van a apoyar con la... Ahorita dejamos de correr el reloj para que no te quitemos pero tiempo. Ahora se pasó. A ver, eso. Gracias. Bueno, venimos a hablar de ciudades inteligentes y bueno, esta reflexión es importantísima porque de hecho todos queremos ir a las ciudades inteligentes, pero no tenemos un acuerdo común de qué significa una ciudad inteligente. Y tenemos que seguir reflexionando sobre esto para tener claro el camino, porque también, bueno, hay una expresión que me gusta usar y es que si no sabemos a dónde vamos, es muy seguro que lleguemos ahí. Y tenemos que, por eso, abordar estas reflexiones. En el Centro I para la Sociedad del Futuro tenemos este tema como algo muy central por nuestro enfoque en lo digital, en las tecnologías, pero también en todos los impactos que generan en nuestra sociedad, en nuestra manera de relacionarnos, de trabajar, de aprender, de comunicarnos. Y por eso
coincido totalmente, tenemos que construir mejor y tenemos que construir esas ciudades del futuro que queremos tener. ¿Por qué? Pues porque no existen ahora y queremos ciudades más habitables que nos generen una mayor calidad de vida. ¿Cómo ir hacia allá? ¿Qué tipo de inteligencia estamos pensando? ¿Qué es lo que consideramos inteligente? Pues partimos, para poder contestarnos a esta pregunta, partimos de que los ecosistemas urbanos son ecosistemas complejos, en el sentido de que interactúan muchísimos factores que no debemos ver por separado. Si queremos construir estas ciudades inteligentes del futuro, donde poder vivir mejor, tenemos que abordarlas desde este enfoque sistémico y dejar de trabajar por separado los aspectos ambientales, de eficiencia, de zonificación. Tenemos que verlas como este ente vivo, complejo, difícil de abordar, pero que si no lo tratamos de esta manera, claro, retadora, porque es más complejo el análisis, no vamos a poder llegar a esa construcción. Y tiene que estar sujeta a una diversidad de principios, de libertad, de justicia, de inclusión, de igualdad, de respeto de los derechos humanos, pero también en la parte del diseño de eficiencias urbanas, económicas, energéticas, ambientales y sociales. Y todo ello inmerso en este complejo ecosistema. Igualmente, y aquí lo voy a destacar, sobre todo porque el tema que nos trae ahora es si serán más equitativas estas ciudades. Es sobre principios éticos que visibilicen los sesgos con los que se han construido las ciudades, muchos de ellos sesgos de género, que han dominado históricamente el diseño y la planeación de las ciudades. Esto igualmente para los temas de género como para los temas de diversos grupos vulnerables de la sociedad que no han estado representados en esta construcción y en esta planeación. Nosotros, con estas reflexiones en mente, hemos creado, y pueden ver en nuestro espacio, que aquí tienen las direcciones del centro y para nuestro micrositio sobre ciudades inteligentes. Y lo vemos así. ¿Qué necesitamos para construir una ciudad inteligente? Necesitamos que interactúen estas dimensiones. La ciudad feminista e incluyente, la ciudad resiliente, la ciudad digital y la ciudad eficiente. La ciudad digital, sin duda, que es el concepto que nos sirve de eje y que es lo que nos impulsa hasta este concepto de ciudad inteligente. Lo digital es necesario, es indispensable, pero no es suficiente. Si aplicamos simplemente las tecnologías digitales, vamos a tenerlas como un fin en sí mismo, y este es un camino equivocado. La tecnología es un medio y cada vez que hacemos una aplicación tecnológica tenemos que cuestionarnos qué queremos obtener, si esta evolución tecnológica es el medio adecuado, proporcional, eficaz para obtener los objetivos que nos planteamos. De otra manera, corremos el riesgo de quedarnos con lo que llamamos ciudades gadget, con todas las tecnologías de última generación, las más caras y las más impresionantes, pero que finalmente puede ser que no nos estén ayudando a alcanzar los fines. Y por eso tenemos que verlo de esta manera integral y sistémica. Necesitamos una ciudad eficiente, y eficiente desde diferentes ópticas. Las eficiencias físico-espaciales, que son fundamentales, porque tenemos que buscar el mejor uso del suelo, el suelo que es limitado y que es un principio básico para poder construir estos espacios urbanos. Necesitamos ciudades que sean eficientes desde un punto de vista energético, ambiental,
eficiencias económicas que se reflejen en la reducción de costos para toda la población, no solo para la administración de las ciudades, sino para los ciudadanos, para las empresas. Y no solo en términos monetarios. Cuando hablamos de costos, también hablamos, por ejemplo, del tiempo de las personas. Una ciudad eficiente tiene que cuidar el tiempo de los ciudadanos y que no nos estemos pasando horas en el transporte, en trámites larguísimos. Esto también es una medida de eficiencia económica. Y las eficiencias sociales, que son los beneficios que obtiene la sociedad, los ciudadanos, cuando estamos inmersos en estos ecosistemas eficientes. Ahora voy a dedicar un poco más. ¿Por qué nos enfocamos también en la ciudad feminista? Feminista como un concepto que ha recibido muchísima atención de la academia, del activismo, y por eso creemos que es un eje muy útil para entender el tema de inclusión, pero sí ampliándolo es a los grupos vulnerables. Tenemos que explorar las formas en que el funcionamiento tradicional de nuestras sociedades, donde tenemos roles asignados, ha estado definiendo de qué forma construimos las ciudades. Tenemos que transparentar, entender cómo esta construcción ha estado impactando la vida de las mujeres, de los grupos vulnerables al estar viviendo en estas ciudades. Las mujeres, por ejemplo, viven la ciudad sorteando barreras cotidianas. Son físicas, son sociales, económicas, simbólicas, psicológicas, y algunas son conscientes, inconscientes, algunas están muy normalizadas e invisibilizadas. Y tienen el efecto de limitar, de complicar el movimiento de las mujeres, el disfrute de los espacios urbanos. Y eso, por ende, tiene consecuencias en el acceso a educación, al trabajo, a la justicia, al entretenimiento. ¿Por qué? Porque hemos, por ejemplo, abordado un modelo de zonificación excluyente y que está basado en estos roles tradicionales de lo que se ha asignado históricamente como actividades para las mujeres, como actividades para los hombres. Y entonces las ciudades están construidas alrededor de un modelo de familia nuclear tradicional, de clase media, heterosexual, donde el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa con las responsabilidades domésticas. Y entonces el transporte, por ejemplo, las rutas están diseñadas de ir de las zonas habitacionales a las zonas comerciales, de oficinas, y en las zonas habitacionales no hay mucho más que hacer que todo lo relacionado con lo doméstico. ¿Y qué pasa cuando vamos cambiando estos modelos de familia? Que la organización espacial termina obstaculizando a estas nuevas formas de organización, estos estilos de vida más igualitarios, donde las mujeres, hombres, personas diversas comparten todas las responsabilidades. Y entonces ya esta forma de organización del espacio ya no sirve para esta nueva organización. Y quienes terminan, digamos, asumiendo estos costos son las personas que se salen de los modelos tradicionales de organización. Esto se retroalimenta porque tenemos una baja participación de mujeres, de personas de diferentes diversidades participando en la planeación urbana, ¿no? En la arquitectura, en la ingeniería, en la economía, en la sociología, en la política, que tendrían que poner ahí su perspectiva para hacer una planeación más incluyente de las ciudades. Y terminaría con el tema de la ciudad resiliente. La resiliencia, pues, es la capacidad de los sistemas, de las comunidades, de las sociedades,
que cuando se ven expuestas a una amenaza tienen esta posibilidad de resistir, de adaptarse, de flexibilizarse, de reinventarse para superar todos los efectos de dicha amenaza y además de una manera oportuna y eficaz. Esta es otra de las características que necesitamos tener en nuestras ciudades para que sean verdaderamente inteligentes. Y esto no debe ser una actividad separada. Este es el enfoque ecosistémico, de hecho a eso se refiere, a que tenemos que entender cómo interactúan todas estas dimensiones. No se trata de tener diagnósticos separados sobre riesgos particulares geológicos, industriales, que estén elaborados por especialistas de cada una de estas disciplinas sin hablar, sin considerar los demás enfoques. Es importante para tener estas ciudades inteligentes abordar los principios de resiliencia de una manera sistémica donde diferentes disciplinas, donde diferentes actores se hablen y además analicen de una manera integral para poder ir generando estas fortalezas que necesitamos. Bueno, como conclusión diría, podemos tener ciudades más equitativas, más incluyentes, pero no va a suceder espontáneamente, no va a pasar solo. Tenemos que construir con este enfoque deliberado. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Una de las grandes promesas de las ciudades inteligentes, con una de sus categorías, pues es el tema del Big Data, del Open Data, y con esto pues hacer el conocimiento del mundo libre. Y hacer el conocimiento del mundo libre, pues desde luego lleva a empoderar a quien puede obtener ese conocimiento. Ahorita que nos planteaba Elena unas nuevas categorías de las ciudades inteligentes, donde el centro pues era la misma ciudad, pues tenemos conocimiento, Ileana, de que tú manejas a través del Fab City Yucatán, Fab Lab, perdón, pues estos modelos de empoderamiento de la ciudadanía. Ya teníamos el foro pasado que estaban los alcaldes, pues de poner en el centro de todo proceso al ciudadano, ¿no? Y con esto, pues el empoderamiento de la ciudad misma. Pues cuéntanos qué experiencias has tenido allá en el Fab City Yucatán. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los aquí presentes y por la invitación. Y pues sí, efectivamente, tal como comentaban, a ver, déjenme que yo vea cómo se... Ahí está. Yo les voy a platicar ahora sí que un poquito con todas las excelentes introducciones al tema que ya nos dieron las compañeras anteriormente, un poquito de este acceso universal al conocimiento, hablando de digitalización, pero igual hablando del empoderamiento tecnológico, ¿no? Porque no es solamente brindar las herramientas, sino que igual es que las personas tengan la oportunidad de capacitarse y de poder hacer un buen uso de ellas, ¿no? Entonces, un poquito como introducción, ¿qué es esto de Fab City? ¿Qué es esto de Fab Lab? Bueno, nosotros somos un centro de innovación, igual entendido como un Urban Living Lab, donde prácticamente pasan cosas, ¿no? Estamos buscando generar, ahora sí que de manera colectiva, diferentes soluciones soluciones a problemáticas que se puedan ahora sí que testear en el espacio público, ¿no? Utilizamos muchos temas de ciencia ciudadana, en el cual pues ahora sí que ponemos a las personas a generar datos, ¿no? Datos del medio ambiente, datos de calidad del aire, datos de movilidad, para que igual haya esta percepción o este entendimiento de qué pasa en la ciudad, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que hacemos en este tipo de espacios, ¿no? Generar prototipos y ponerlos a prueba en el espacio público. Entonces, bueno, de cara a eso yo quería reflexionar un poquito, ¿no? Que la democratización, sin duda, de las tecnologías, pues hoy en día facilitan, ¿no? No solamente hablando de tecnologías de información y comunicación, sino igual el acceder a cualquier uso de herramienta, ¿no? Hasta de manufactura, pues sin duda facilita mucho, ¿no? El acceso a oportunidades de todo tipo, laborales, recreativas, de ocio, para todas las personas, ¿no? Y hoy en día pues es fundamental, ¿no? Tal como lo tengo textualmente, pues el que la sociedad pues pueda disponer y hacer uso de eso, pero aquí otro tema muy importante, ¿no? Que todos puedan hacer uso de ellos sin
sin importar cualquier condición, ¿no?, de la persona, es decir, inclusión digital, ¿no?, el pensar en que pueda ser para todos, ¿no? Bueno, y de cara a eso voy a presentar ahora sí que 2 casos prácticos de cómo desde nuestra institución pues hemos implementado, manejado un poquito este tema de la digitalización, ¿no? Les voy a presentar primero y de manera ahora sí que muy por encima, porque si me emociono, Álvaro, puedes decir stop en cualquier momento. Estás emocionado en todos. No. Entonces es un tema, era un reto muy interesante, ¿no?, que es un proyecto financiado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable a través de su programa DKTI Vivienda, en el cual necesitábamos evaluar si las ecotecnologías que habían estado implementadas en vivienda social de diferentes ciudades de México, específicamente trabajamos en el estado de Quintana Roo y en el estado de Coahuila, pues si ya puestas en marcha, ya en uso con los habitantes, pues sí realmente estaban generando pues beneficios, ¿no? Beneficios en cuanto a confort, beneficios en cuanto a ahorro de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esto empezó este proyecto inició en épocas de COVID, entonces se generaban muchos retos, ¿no? Esto de ir a encuestar, que de pronto podía ser muy incómodo el entrar a la vivienda, estar poniendo equipos para que se pueda medir la temperatura, se pueda medir humedad, CO2 y estar a cada momento pendiente de que estén funcionando bien, ¿no? Entonces, una de la solución que hicimos un poquito fue, en vez de invertir tiempo y recursos en todas estas cuadrillas de encuestadores, en ir a estar haciendo todos esos desplazamientos, pues fue crear una metodología basada en la socialización y en la capacitación de las personas, ¿no? Cabe mencionar igual que no había acceso a internet, entonces ahora sí que gran parte del recurso del proyecto se invirtió en dotar de internet a las 500 viviendas por 8 meses, y en dotar igual de una tablet, ¿sí?, de una tablet a cada una de esas viviendas para que ellos mismos pudieran generar estos datos que necesitábamos, ¿no? De nuestro lado, obviamente, generar todo este sistema de digitalización, generar todo el sistema de monitoreo remoto que nosotros íbamos a controlar ahora sí que desde gabinete, pero fue una gran experiencia el poder trabajar con la gente, que claro, ya estando ahí nos dimos cuenta que ni siquiera tenían ese acceso, lógicamente eran 2 o 3% los que tenían computadora en su casa, el uso de la tablet pues igual lo desconocían, se habíamos programado una calendarización de 2 meses para esta etapa, por supuesto que se prolongó a 4 o 5 meses, ¿no? Porque el garantizar el éxito de que las personas estuvieran generando estos reportes de uso de su aire acondicionado cada semana, cuántas horas lo tienen prendido, cuánto tiempo usan el microondas, el agua, etcétera, pues lógicamente tuvimos que incidir mucho en capacitarlos, ¿no? Desde cómo prender la tablet, pero desde cómo reportar y usar esta herramienta que generamos muy básica, ¿no? Pensada ahora sí que en cualquier usuario. Entonces, pues fue un proceso que creo que valió mucho la pena, ¿no? El invertir en mejor a ellos, dotarles las herramientas y convertirlos, como mencionaba Álvaro, ¿no? Ahora sí que en el centro del proyecto, ¿no? Si realmente, ¿por qué irnos nosotros a involucrar en la vida cotidiana de las personas? Sino que mejor que ellos realmente nos contaran, o más bien nos cuantificaran esa experiencia de uso de energía, del agua y del gas, que es lo que necesitábamos, a través de una herramienta que se diseñó y que se les entregó físicamente la tecnología para poderlo hacerlo, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante. Todos los equipos que colocamos en las viviendas o las mediciones que hicieron, la gente sabía qué era, ¿no? De pronto estaba manejando la cámara termográfica o estaba manejando los sensores y siempre muy al pendiente, ¿no? Hasta si algo fallaba, pues se comunicaban. Entonces fue un poquito la idea, ¿no? El centrar todos los esfuerzos en capitalizar el conocimiento de los usuarios de las viviendas, pues para que realmente pudieran responder al proyecto, ¿no? Y no fuera solo pasar a hacer una encuesta, sino que fuera un reporte durante 8 meses de esos usos y costumbres que eran el dato estadísticamente, digamos, significativo que necesitamos, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante gratificante, ¿no? Ahora sí que empoderamiento tecnológico, brindar las herramientas, brindar el internet, pero sobre todo brindarles este conocimiento para que ellos fueran los actores principales, ¿no? En el proyecto, que creo que fue muy interesante este caso, ¿no? Ahora voy a pasar a un caso muy apasionante igual, de la reserva de Kuxtal, que bueno, para contextualizarles un poquito, y seguro que al terminar
Álvaro igual nos hablará maravillas de esta zona. Es una reserva ecológica que se encuentra dentro de la ciudad de Mérida y que ahora sí que es la responsable del abastecimiento de todo el agua que consumimos en la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso práctico, no me voy tanto a un tema de acceso a internet, acceso a sistemas de comunicación, sino un poco a brindarles herramientas, ¿sí? A través de uso de tecnología de creación de subproductos a través de plástico, y que ellos puedan ahora sí que generar a través del arte diferentes productos, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Fue igual muy interesante. Estuvimos trabajando en 9 comisarías dentro de la reserva de Custal con un módulo itinerante, en el cual lo poníamos este módulo itinerante, que es el que se ve ahorita mismo en la imagen, en un espacio público, y llegaban familias en las cuales pues lógicamente les platicábamos qué podían hacer estas máquinas, cómo podían triturar el PET, el tema igual de sensibilización ambiental, ¿no? O sea, de cómo también hay muchos problemas, como en todos lugares, del tema pues de residuos, ¿no? Sobre todo de residuos plásticos. Entonces, igual meterles ese chip, ¿no? Que realmente pues no es tan malo el residuo, pero siempre y cuando puedas ampliarle la vida útil, crearlo en sus productos, y es un poquito eso lo que trabajamos a nivel comunidad, para posteriormente implementar ahora sí dentro de esta misma reserva en un centro de capacitación ambiental que recientemente se inauguró, pues un espacio productivo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a ese espacio productivo? Pues este espacio donde hay máquinas y donde ahora mismo se les está dando capacitación en temas de codiseño y creación artística, ¿no? Para que puedan aprender a moler el PET, a moler el HDP, después a crear, pues pueden ser tablones, pueden ser diferentes moldes en los cuales ya a través de la plancha caliente les van dando forma, y por qué no, el ir pensando, ¿no? El que este empoderamiento, este acercamiento a la tecnología, pues también puede ser un modelo de reactivación económica para ellos, ¿no? Entonces, justamente lo que vemos ahora en las imágenes, pues es que ya, pues que ahorita están trabajando, ¿no? Generando ahora sí como que mosaicos con una finalidad artística, que es la que tiene el proyecto, pero que por supuesto luego esto puede continuar, ahora sí en pensar internet, sus plataformas web de venta, que puedan crear sus propios productos, ¿no? Y que al final yo creo que se ha puesto en énfasis en muchas ciudades la importancia de el brindar estas herramientas para que la gente pueda tener acceso al conocimiento, acceso a nuevos modelos de producción, y finalmente creo que hemos visto igual muchos casos de éxito de reactivación económica post-COVID con estos temas de innovación tecnológica, ¿no? Entonces es un poquito estos 2 casos que traje muy rápido para no excederme tampoco en el tiempo, pero que pues finalmente concluye igual con ese pensamiento, ¿no? Que hoy en día la transformación digital, pero acompañada con ese empoderamiento tecnológico, esa capacitación, ese acceso universal al conocimiento, pues sin duda hoy en día son fundamentales para esta sociedad equitativa, ¿no? Que era un poquito el tema que estamos tratando en este panel, y sobre todo para satisfacer ahora sí que de manera conjunta, de manera colaborativa, pues todas estas demandas que ya tiene el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Que es un poquito ahora sí activar de manera participativa, que todos podamos brindar soluciones para nuestras ciudades. Muchas gracias, Ileana. Pues al final todo lo que estamos viendo ahorita se aterriza en uno de los elementos constitutivos del Estado, que es el territorio. Sabemos las complicaciones, y yo como regidor, voy a utilizar tu consultoría ahorita pro bono, porque sabemos las complicaciones de los municipios, de las alcaldías, en temas financieros, en temas de capacidad institucional, pues también los intereses económicos privados en las urbes, en las ciudades, y pues construir una nueva agenda urbana, pues realmente es algo complicado, ¿no? Que incluya todos estos conceptos de equidad, sostenibilidad, accesibilidad universal, medio ambiente sustentable. Y pues Elkin, aquí tú eres el experto, y pues que nos expliques un poquito sobre esta nueva agenda urbana que tenemos que impulsar en las ciudades inteligentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todas y a todos. Qué excelente panel y qué privilegio estar aquí con tan excelente compañía.
Yo quiero entrar por la pregunta original del panel. La pregunta original del panel, la estaba aquí mirando, es ¿será la sociedad conectada del futuro una sociedad más equitativa? Y entonces una respuesta rápida de Twitter, con el apoyo, creo que aquí está el representante de Twitter corporativo, sector público, Víctor, no sé si está por ahí. Yo diría sí, sin pensar, y si él nos apoya se vuelve viral y ponemos el hashtag del Smart City Expo Latam Congress. Y probablemente después de que se vuelva viral, si nos encontramos en el café, nos preguntaríamos aquí entre todas, entre todos, oye, ¿sí? ¿Sí? Y la respuesta salió ya del panel. La respuesta fue, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que ese es ya un primer punto de reflexión fundamental. Imagínense si estamos en la municipalidad de Álvaro Obregón. Hay una municipalidad que se llama Álvaro Obregón, ¿cierto? Y si la alcaldesa me contrata como asesor y yo le digo, alcaldesa, lo que hay que hacer aquí es comprar computadores para todos los adolescentes en edad, bueno, en edad escolar por supuesto, de los 12 a los 16 años. Y la alcaldesa me cree y los compra y se los da a todos. ¿Construimos equidad? La respuesta, por supuesto, no es ni sí ni no. La respuesta es, vamos a ayudar a construir equidad en la perspectiva de oportunidad para todos esos adolescentes, y eso es muy importante y es una parte de la respuesta, pero no necesariamente vamos a construir equidad en el resultado. Dicho de otra manera, no todos los adolescentes que reciben un computador o una tablet gratis van a tener la misma posibilidad de utilizarlo bien. Menciono eso porque es la conversación que tenemos no solamente en América Latina y el Caribe, sino también en el mundo. Aparecen muchos de estos elementos y ese es un punto importante. Entonces, un planteamiento clave y central es que para construir la sociedad equitativa necesitamos, y desde el punto de vista de la conectividad, necesitamos una gran cantidad de elementos, y esos elementos es importante que sean curados, así como hace Pilar Conesa con la curaduría excelente del Smart City, que sean integrados en su justa proporción, en su justo momento, en el ritmo que corresponde, y adicionalmente, creo que Álvaro lo dijo al inicio, teniendo en cuenta también las condiciones, posibilidades financieras, no del sector público solamente, sino de la sociedad toda. Estamos frente a un problema bonito para los analistas, para los expertos y las expertas, pero estamos también frente a una realidad donde, como dice, lo he escuchado ya un par de veces, el alcalde Renan de Mérida, nuestra ciudad anfitriona, hay que tomar decisiones en un momento determinado y saber por dónde empezamos. Déjenme compartir 3 pistas sobre cómo conectar, construir la ciudad, la sociedad equitativa con algunas decisiones en algunos ámbitos y a diferentes escalas. Y adicionalmente, integrando elementos que han sido muy bien planteados ya en este evento. Primero, es muy importante pensar que, y sigamos al nivel del barrio, como lo han planteado Elena e Ileana, trabajo directo con las comunidades. Nosotros lo que pensamos en ONU Habitat, resultado de hecho lo que escuchamos de ustedes, las experiencias que ustedes mismas desarrollan en terreno, es que hay una perspectiva clave y es la de la integralidad en la acción. Y ayer aquí, parado en este mismo estrado, Carlos Moreno nos habló de la revolución de la proximidad. Hubo un Twitter y fue viral. La revolución de la proximidad. Es muy importante trabajar a escala de barrio, decimos en unos países, colonia, decimos en otros países, a ese nivel, a nivel de las 200 familias, de las 3.000 familias. Estamos a nivel del barrio. Y entonces, pensar la conectividad, tanto desde la perspectiva de la infraestructura, que facilita el acceso a
todo lo que uno puede acceder por digamos, en el mundo de lo virtual, tener también el hardware como los adolescentes en el ejemplo hipotético que estaba colocando, pero resulta que es muy importante que la conectividad no sea solamente la que se deriva de la interacción en el mundo virtual, que es fundamental, importante hoy, pero también la que acontece, ocurre en la vida cotidiana del barrio. Y entonces, en esa lógica de mejoramiento integral de barrios ecológicos y sostenibles, de comunidades conectadas, comunidades resilientes, comunidades prósperas. Hay una gran cantidad de nombres diferentes. Es muy importante esa acción integrada, esa concepción integrada en la planeación, en la gestión y con muchos ejemplos como los que nos han presentado aquí las tres grandes panelistas que tengo el placer de acompañar. Es muy importante esa perspectiva en ONU Habitat, adicionalmente siguiendo los estándares internacionales de la nueva agenda urbana, hablamos de operaciones urbanas integrales, operaciones barriales integradas, es un genérico. Ahí hay una pista conceptual pero basada en evidencia sobre cuál es el tipo de conexión que transforma y que genera equidad. Y no en 15 días, Álvaro, ni en 30, sino en un proceso que entonces nos dice aquí la variable tiempo. Adriana nos dejó la perspectiva perfecta. Esto necesita también una concepción en el tiempo, y entonces durante ese tiempo hay que mantener algo que es muy difícil, no siempre es fácil, hay que mantener la atención y la atención para ese logro. Una labor de todos los días, y hay días en que uno no se levanta bien, hay días en que hay más malestar en el país, en el barrio, en la ciudad que otros, en la región, América Latina y el Caribe, en tiempos de pandemia, en tiempos de impacto de la guerra en Ucrania, está sufriendo también una serie de situaciones en la perspectiva socioeconómica, inflación, en fin, todo eso genera perturbaciones, genera también dificultades, cambios de humor, etcétera. ¿Cómo hacer para avanzar en esa lógica? Ahí también hay una respuesta desde la perspectiva de la conectividad. Y déjenme ahora elevarme entonces del barrio a 30.000 pies de altura. Las agendas globales, déjenme dejar como hipótesis de trabajo que las agendas globales, la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos de París constituyen una épica global, aspiracional, que tiene una gran perspectiva atrás de soporte, apoyo de gobernanza global. 193 estados miembros de Naciones Unidas se sentaron después de muchísimo trabajo, negociaciones duras por lo demás, y dijeron: esto es lo que queremos acordar y esto es lo que queremos lograr en los próximos 15 a 20 años. Lo dijeron entre 2015 y 2016 para las diferentes agendas. Y resulta que es muy importante en tiempos sobre todo de polarización política, no entremos en esos temas, pero en América Latina esa es la realidad, tener ese tipo de acuerdos marco que nos permiten en la diferencia unirnos frente a un objetivo común. Y resulta que todo eso, además aquí muy apoyado por el Smart City Latam Congress, que ha adoptado la perspectiva de las agendas globales, todo eso ayuda a organizar la acción colectiva. Entonces ahí hay un nivel de... ¿Qué me dice ese cartelito de allá? Que nos quedan 3 minutos. Ya no nos queda nada de tiempo. Está rojo. Bueno, entonces voy a cerrar en 2 minutos. Muchas gracias. Y entonces que ahí hay una perspectiva de conexión, y esa perspectiva de conexión tiene como protagonistas no a la ONU, no a los Estados miembros, tiene como protagonistas a las ciudades. Las ciudades, a partir de este ejercicio que está ocurriendo acá, generan algo que se llama en algunos ámbitos la paradiplomacia,
o el multilateralismo inclusivo, que es muy importante, porque ahí también en esa conexión que comparte unas experiencias positivas con resultados concretos, con evidencia, entre una ciudad y otra, también vamos construyendo esa posibilidad y esa oportunidad de avanzar hacia la equidad. Termino diciendo, si a mí me preguntaron hoy cuál es la palabra más importante para tener en cuenta después de todo o esta conversación, que nos la pudiéramos llevar para aplicarla, es la palabra impacto. Porque la palabra impacto nos lleva a una cadena de valor, de trabajar con datos, consultados, construidos con la gente conectada en sus barrios, así como nos lo han mostrado en las fotografías que hemos visto, de construir planes basados en esa evidencia y con la perspectiva de integralidad, de estructurar muy bien financieramente los proyectos integrados que surgen de esos planes y de orientar y canalizar en un ambiente o en un contexto de escasez de recursos, todos los recursos disponibles para generar ese impacto, la implementación de esas operaciones urbanas integrales, el impacto medido a través de los ODS. Es una hoja de ruta que surge de integrar todos estos elementos que aquí, afortunadamente en este foro, se están planteando. Muchas gracias, Álvaro, y a todas y todos por la oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos nuestros panelistas. Para ir ya cerrando, pues ya nos dijo Elkin que la respuesta será la sociedad conectada del futuro, una sociedad más equitativa. La respuesta es sí, tomando un poquito de lo que nos decía Adriana, es lo deseable, ¿verdad? Pero para que sea posible, pues tenemos que hacer agendas a la par, como la que nos explicaba Elena, la agenda feminista, resiliente, digital, la agenda eficiente, y desde luego los gobiernos, pues también apostarle a la infraestructura pasiva en telecomunicaciones para dar todas estas herramientas, también hacer un llamado a la iniciativa privada que en modelos colaborativos le apueste este tipo de infraestructura para que al final lo que logremos sea la equidad y desde luego esta promesa de las ciudades inteligentes, el empoderamiento de la ciudadanía de que nos hablaba Eliana. Muy buenas tardes a todas y a todos y espero haya sido útil este panel para todos ustedes. Muchas